Ahora analicemos nuestra siguiente historia del que es la predicción del precio de Bitcoin de $1.000 millones para uno de los principales administradores de activos del que es que actualmente controla más de billones de dólares en activos bajo. Recientemente acaban de compartir por lo ante quiero compartir con ustedes los aspectos más destacados del. Como puede ver aquí compartido en X al documentar Fidelity administra $4 billones con D. Confía en esa es la familia de muchos inversores ayer publicaron una nueva investigación que explica por qué los inversores deberían considerar. Aquí están las 10 conclusiones como comparten Fidelity considera que Bitcoin es el mejor. Citando al Bitcoin claramente posee muchas buenas cualidades del combinando la escasez y durabilidad del oro con la facilidad de almacenamiento y transportabilidad de. Predica mucho más superior y te muestra las comparaciones. La durabilidad de la moneda del oro a Bitcoin y la escasa verificable y el historial que lo dice. A enumeran Fidelity explica el ciclo y Bitcoin lo cita. Es probable que esta competencia de la red Bitcoin resulte en un escenario en el que el ganador se lo lleva todo a medida que la red crece y se vuelve más lo que se lleva el todo significa todo llega a cero contra y aquí está. Muestran el círculo virtuoso de la. A Bitcoin más usuarios y gritos equivale a mayor demanda equivale a precios más mayor más atractivos y más usuarios y más. Y el ciclo y también compara Bitcoin con la citándolos la invención de la rueda representó una tecnología completamente nueva que una vez inventada nunca podrá de manera nunca en la historia de la humanidad se había resuelto el problema del efectivo electrónico entre pares hasta que Bitcoin como se destaca aquí en él. Me refiero a comparten que Fidelity está sorprendida de que Bitcoin haya. De ustedes se sorprenden de que Bitcoin no esté después de todos los informes principales a lo largo de los años de que Bitcoin ha muerto oficialmente más de 1000 dejarlos aquí cada día y año en que Bitcoin sobrevive aumenta sus posibilidades de continuar en él. La gente probablemente subestimaría todos los eventos negativos que Bitcoin ya ha. Ahora analicemos el siguiente compartment Fidelity proporciona datos numéricos concretos que muestran cuán seguro es Bitcoin en comparación con otras colocándolos aquí en términos de pura potencia computacional necesaria para alterar el consenso de la. Bitcoin supera con creces cualquier prueba de trabajo datos de la competencia como puede la tasa de hash media de 30 días continúa alcanzando máximos. No hay comparación lo que significa que es la red más segura del. Y eso es lo que hace que la tecnología sea tan. Quiero y si intentas como compartí en un audio de Andreas más poderosa se vuélvela por lo que no puedes. Solo hará que Bitcoin sea mucho más los estados nacionales ya lo Fidelity compara Bitcoin con Internet y abandona el informe. El conjunto de protocolos de Internet conocido como TCP/IP es una capa de aplicaciones basada en código abierto sobre la que se pueden ahora poseer Bitcoin sería similar a poder poseer una capa base de cuántos de ustedes les encantaría poseer la capa base de. Empiece a acumular esas. Comparación muy personalmente me encanta esa a Fidelity señala que Bitcoin continúa dominando la capitalización de mercado de todos los tokens de divisas. Amigo es el rey por una si me preguntas está organizando un ataque del contra las. Que Fidelity está de acuerdo en que Bitcoin es útil y los abandona parece que en este punto Bitcoin ha encontrado su papel en el ecosistema de activos digitales como un activo de valor de tienda por lo. Y está el décimo y último desglose final proveniente de Fidelity en concluyen que Bitcoin debe considerarse primero y separado de todos los demás activos digitales que le. Muy dijo la. Si desea ver este informe asegúrese de consultar las notas del programa A. El video en la descripción actual de Fidelity es una predicción del precio de Bitcoin de $1.000 millones para el año. Así esto fue inicialmente compartido por Jory y Quiero. Y si no conoce a Jory y él es el director de Macro Global en. Primero planteó la idea de que Bitcoin tiene el potencial de alcanzar un valor de $1.000 millones por moneda en aproximadamente 2. Y vayamos concretamente hacia el año. Y para respaldar su timer empleó una combinación de modelos y con especial atención en el modelo de flujo y su propio modelo de
Estas herramientas analíticas formaron la base de su predicción principal. Como puede ver, le muestran el suministro de Bitcoin y los modelos mostrando las fuentes de datos anuales y mensuales provenientes de, así como Plan B, el flujo de acciones de. Ahora este modelo anterior de Mann emplea la ley de Metcalfe. De acuerdo con el número de usuarios que crece, el valor de una red crece. Esto significa que se espera que la utilidad y la adopción de Bitcoin crezcan más rápidamente en comparación con su red de casas de cajeros automáticos y minoristas. Por lo este modelo predijo que el precio de Bitcoin alcanzará el $1.000.000 en. Y quiero detenerme ahí porque todos conocemos esta, la hemos escuchado. El Plan B ha estado anticipando un precio de Bitcoin de $1.000.000 según el flujo de, y dice que es probable que Bitcoin esté entre y después de que Bitcoin tenga. Esa es una brecha muy está en consonancia con Jory, director de Macro Global de. Pero aquí es donde mi amigo es donde las cosas se ponen muy interesantes con su modelo de predicción de. Destruyamos a este. Aquí así que este es el gráfico de por el modelo de suministro de flujo de acciones de Timor señala el evento de aumentos significativos de precios durante cada, lo cual todos. Al considerar este modelo junto con otros obliga a que el precio de Bitcoin oscile entre y 10 millones para Bitcoin para el año. Un factor de 10 veces más que el modelo de stock a flujo del plan. Ahora el modelo de demanda de Timers está más inclinado a reflejar el fondo del precio de Bitcoin. Por otro, el modelo stock to flow parece proporcionar una mejor aproximación al pico de la moneda. Sin vale la pena señalar que la disparidad entre estos dos modelos se ampliará significativamente más allá del año. Una vez aquí es donde se espera que la razón detrás de esta brecha sea el cambio en el valor del. Por eso es tan. Timmer propuso que el valor del dólar sufre fluctuaciones a lo largo del tiempo en comparación con otros. Por si se invirtiera $1 en acciones durante el siglo, el valor actual sería de unos $4.000 millones en la. De manera, Timmer dio a entender que si se invierten puede crecer a $1.000 millones en un lapso de 20 años debido a la. El cubo de hielo que se está derritiendo. Michael Saylor describió el dinero guardado en el banco como esto. Reveló además que el poder adquisitivo del dólar se había reducido significativamente debido a factores como la inflación y la. La afirmación de Timmer implicaba que mantener una cantidad fija de dólares durante muchos años puede conducir a una reducción del poder. Activos cambian de valor y en los últimos años un número cada vez mayor de empresas se están apoderando de la capitalización de mercado de uno. Y como es previsible que en los próximos 20 años el concepto de valoración de $1 billón se vuelva más hasta el punto de que los propios individuos podrían valer $1 billón o. Esta escala de números puede igualar y alcanzar el rango de los 1.000. ¿Crees que es probable que se convierta en el primer billonario del? Si fuera aún le apostaría a. Actualmente es el hombre más rico en quizás Macro, director ejecutivo o fundador de que actualmente controla más de. También tenemos a Barry, el propietario de que es la empresa matriz de Grayscale Bitcoin que actualmente controla más de. Todos estos son grandes, pero creo que la riqueza de Elon Musk, ya la élite del, ya los dioses del reino de Warren, los Charlie, todos serán por aquellos en especialmente porque el precio de Bitcoin continúa. ¿Cuáles son tus? ¿Crees que se convertirá en el primer billonario del? Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Es posible alcanzar este hito para? A pesar del crecimiento histórico de recientemente se había enfrentado a un revés. La actividad de la red Bitcoin sabía, pero en realidad volvemos a alcanzar máximos históricos en lo que respecta a la tasa de hash y el ajuste de la dificultad de la red continúa haciendo lo que mejor sabe hacer. En última, no hay forma de. Aunque la predicción de Timbers puede considerarse descabellada y carece de evidencia, no descarta por completo la posibilidad de que Bitcoin alcance niveles tales como $1.000 millones por. El concepto de desdolarización ha ganado desviando la atención mundial hacia monedas. Se espera que este cambio de enfoque impulse la demanda de activos como en las criptomonedas y con los ladrillos empujando la caída del. Se espera que la moneda de los ladrillos y Bitcoin sigan ganando. Tienes toda la donde crees que probablemente subirá el precio de Bitcoin para el año. Que $1.000 millones por moneda pueden ser una realidad. Déjame saber tu opinión honesta en los comentarios.